Programa de formación integral, gestión de plazas, dotación de personal, remuneraciones, legajos, situaciones administrativas y procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Sesión 5. Gestión del empleo docente y gestión de las remuneraciones. Voy a presentar a la siguiente ponente. Ella es abogada de profesión, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en gestión pública y 13 años de experiencia en el sector de educación, 10 años en diferentes áreas de UGEL y 3 años en la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación como especialista en normatividad educativa. Presento entonces a la doctora Liliana Chávez Terrones, quien tendrá a cargo la segunda exposición de la tarde, referido a la gestión del empleo docente y gestión de las remuneraciones, tema de licencias. Con ustedes la doctora Liliana Chávez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches con todos los docentes y todos los participantes de esta sesión. Como bien dijo Manuel, vamos a dar inicio a la segunda parte de la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy, relacionada al procedimiento de licencias para los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. En principio, indicar que los procedimientos, los plazos, los requisitos y las condiciones para la tramitación de las licencias de los docentes se encuentran regulados en la Resolución Viceministerial número 123 del año 2021 y su modificatoria, la Resolución Viceministerial número 074 del año 2022. Bien, en principio vamos a iniciar definiendo lo que es la licencia. En la definición de licencias nos trae 3 aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta: los implementadores para una adecuada tramitación del procedimiento y los profesores para un adecuado goce de su derecho. En principio tenemos que la licencia es un derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. ¿Qué quiere decir? Que con la licencia se va a justificar la inasistencia del docente de 1 a más días, lo que diferencia de la figura o del derecho del permiso, que en este caso justifica la inasistencia del docente por horas. La tramitación de la licencia va a ser en todos los casos en el centro laboral del docente que solicite el derecho. ¿Qué quiere decir? Que para los docentes que laboran en las diferentes instituciones educativas, la licencia va a iniciar y va a tener que ser presentada necesariamente ante el director de la institución educativa. Y para el caso de los docentes que laboran en las diferentes sedes administrativas, como es el caso de los especialistas de educación, del jefe de gestión pedagógica, se tendrán que presentar en la sede de la UGEL. Y para el caso de los especialistas de educación que elaboran en las DRE o en las GRE y del director de gestión pedagógica, se tendrán que presentar en la DRE o GRE correspondiente. La licencia se va a formalizar en todos los casos con una resolución administrativa. Es muy importante recalcar ello, pues antes de la expedición del documento normativo aprobado con la Resolución Viceministerial 123, teníamos muchos casos de licencias que venían otorgándose con documentos diferentes a la resolución administrativa, pese a que el reglamento y la ley señala que el documento idóneo para el otorgamiento y el adecuado goce de la licencia es la resolución. Entonces, a partir de la acción del documento normativo, es que se ha venido a ordenar esta situación y que a la fecha ha disminuido, y por decir lo menos, se ha acabado con esta costumbre de emitir o de otorgar las licencias con documentos distintos a las resoluciones. El artículo 71 de la Ley de Reforma Magisterial reconoce 12 tipos de licencia con goce de remuneraciones a las que tienen derecho los profesores que pertenecen a la carrera pública magisterial. Sin embargo, tenemos leyes especiales, como es el caso de la Ley 30012 y de la Ley 30119, que regulan licencias especiales aplicables a los trabajadores de todos los sectores, incluidos los docentes. La Ley 30012 regula la licencia por enfermedad en estado grave o terminal o accidente grave de familiares directos, y la Ley 3119 regula la licencia por asistencia médica y rehabilitación de personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 71 también regula 4 tipos de licencia para los sin goce de remuneraciones para los profesores nombrados. Hay que aclarar
que las licencias sin goce de remuneraciones es un derecho exclusivo de los docentes nombrados. Y esto se ha precisado en el documento normativo aprobado con resolución viceministerial 123. Y es algo que se debe tener en cuenta a efectos de poder contestar las diferentes solicitudes que vienen presentando los docentes contratados en tal sentido, ¿no? Uno de los tipos de licencias sin goce de remuneraciones y una de las más solicitadas es la de motivos particulares. Tenemos también la licencia por capacitación oficializada, la licencia por desempeño de función pública y la licencia por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. Es preciso aclarar y oportuno que los directivos designados o encargados en las diferentes instituciones educativas gozan de las mismas licencias que se encuentran reguladas en el artículo 71 para los docentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los directivos se encuentran en un área de gestión diferente a los de los docentes que elaboran en las instituciones educativas, siguen siendo docentes y por ende les alcanza los mismos derechos. Cosa adicional es las consecuencias que puede traer el goce de una licencia sin goce de remuneraciones, valga la redundancia, por un periodo mayor a 60 días para la evaluación de desempeño de los directivos. Pero es una situación de una decisión personal que ellos deben asumir al momento de solicitar este derecho. Pero aclarar que les asiste tanto las licencias con así como las licencias sin goce de remuneraciones. Vamos a ver algunas de las disposiciones generales que se han regulado y que se aplican tanto para las licencias con goce de remuneraciones como para las licencias sin goce de remuneraciones. En principio, hay que indicar que toda solicitud de licencia es a pedido de parte y va a iniciar con una solicitud escrita que presente el docente, ya sea por los medios virtuales con los que cuenta la entidad, la institución educativa o la UGEL, o de manera presencial a través de las mesas de partes de las instituciones educativas o de las UGEL. También hay que aclarar que la sola presentación de la solicitud de la licencia no da derecho al goce. ¿Qué quiere decir? Que no basta que el profesor presente su solicitud para que considere que su trámite ha sido aprobado de manera automática. Recordemos que el procedimiento de licencia es un procedimiento que está sujeto a una evaluación previa y que es necesario contar con el acto resolutivo para un adecuado goce. Entonces, es una situación que hay que tener en cuenta, sobre todo para el caso de las licencias sin goce de remuneraciones. Tenemos algunas excepciones en las que la licencia se goza antes de la expedición del acto resolutivo, como es el caso de la licencia por incapacidad temporal, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, cabe indicar que es una excepción a la regla y que no puede ser tomada para todos los tipos de licencia que se encuentran reguladas en la Ley de Reforma Magisterial. Una vez que el docente ha presentado su solicitud, esta lo tiene que hacer ante su jefe inmediato. Cabe indicar que para efectos de los alcances de la resolución viceministerial 123, se considera como jefe inmediato de los profesores que elaboran en las instituciones educativas al director de la institución educativa. Para los directores de instituciones educativas, especialistas de educación y jefes de gestión pedagógica, el jefe inmediato está considerado el titular de la entidad o titular de la UGEL, que sería el director de la UGEL. Y para el caso de los especialistas que elaboran en las direcciones regionales de educación o en las gerencias regionales de educación, y para el director o gerente regional de educación, así como para el caso del director de UGEL, el jefe inmediato será el director regional de educación o el gerente regional de educación. Una vez que el director de la institución educativa o jefe inmediato haya recepcionado la solicitud de licencia presentada por el docente, tiene un plazo de 2 días hábiles para remitir la solicitud al UGEL, en el caso de las instituciones educativas. Cabe indicar que el director de la institución educativa no va a realizar una evaluación previa de la solicitud que presente el docente. El director se limita a recepcionar el documento o la solicitud de licencia y la va a remitir a la UGEL para que la UGEL, el responsable de personal, el especialista de personal, el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, evalúe la solicitud presentada por el profesor. Dice, y verifique si ésta reúne los requisitos y las condiciones que exige el tipo de licencia que el profesor solicita.
con la finalidad de generar la resolución que otorga la licencia o, en su caso, comunicar al profesor que ha presentado la solicitud que su solicitud adolece de algún defecto, le falta algún requisito o no reúne una determinada condición, y si ésta es subsanable, invitarlo a que subsane en un plazo máximo de 2 días. Cabe indicar que esta comunicación tiene que ser necesariamente por escrito y ser notificada al docente, conforme a las normas señaladas en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General para tal efecto. Una vez que el profesor reciba la comunicación, tiene un plazo de 2 días para subsanarlo. Si pasan un plazo superior a 2 días y el profesor no ha cumplido con la subsanación de su trámite, va a tener que la UGEL expedir el documento que deniega la licencia. Este documento que deniega la licencia no necesariamente tiene que ser una resolución administrativa. Este documento sí puede ser un oficio, puede ser una carta, puede ser cualquier documento que sea motivado. Recordemos que el acto administrativo no necesariamente tiene que ser contenido en una resolución. Puede ser un oficio, puede ser a través de una carta, en tanto cumpla con las condiciones que señala la Ley 27444. A diferencia de que para el otorgamiento, sí, la ley nos exige de que sea a través de una resolución administrativa. Cabe indicar que cuando la licencia ha reunido luego de su evaluación, se verifica que ha reunido los requisitos y las condiciones para su otorgamiento, la UGEL va a tener que expedir la resolución administrativa correspondiente en un plazo máximo de 5 días hábiles de recepcionada la solicitud, o 5 días luego de que el profesor ha cumplido con subsanar las omisiones advertidas. Es muy importante señalar que el responsable de escalafón de cada una de las unidades de gestión educativa local juegan un papel muy importante en la tramitación de los procedimientos de licencia, ya que son los encargados de llevar un control minucioso de las mismas, del registro de las resoluciones en el módulo de escalafón del sistema AINI, con la finalidad de que cuando el profesor solicite determinado tipo de licencia, pues se puede emitir el informe escalafonario correspondiente y se verifique si es posible el otorgamiento, se reúne la condición, como por ejemplo para el caso de las licencias sin goce de remuneraciones, que no haya excedido el plazo de 2 años para el caso de motivos particulares para que el profesor pueda hacer uso de este derecho. Cabe indicar también que los plazos en los que se deben presentar y tramitar las solicitudes de licencia son de cumplimiento obligatorio. Si existe una omisión o un retraso para la emisión de las resoluciones, esto va a generar una responsabilidad administrativa de los servidores que se encuentran involucrados en el procedimiento. Cabe indicar que el literal C del artículo 196 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial regula la figura de conclusión anticipada de las licencias sin goce de remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Que el docente nombrado que esté gozando de una licencia sin goce de remuneraciones y desee reincorporarse a sus labores antes de la conclusión de la licencia, puede presentar su solicitud de conclusión anticipada ante el titular de la UGEL o la DRE que le haya otorgado la licencia. Es muy importante tener en cuenta que esta solicitud de conclusión anticipada ya no será presentada ante el director de la institución educativa. ¿Y por qué? Porque ya existe una resolución emitida por la UGEL en donde se le otorga un periodo determinado de licencia al docente, y para poder concluir este periodo de licencia es necesario que se emita otro acto resolutivo, y este otro acto resolutivo va a tener que ser emitido necesariamente ya sea por la UGEL o por la DRE que emitió la primera resolución de otorgamiento de licencia. Una vez que la UGEL ha recepcionado la solicitud de conclusión anticipada por parte del docente, tiene un plazo de 7 días para realizar 2 acciones muy importantes. La primera es que tiene que emitir la resolución que dé por concluida la licencia del docente. Y la segunda es que tiene que emitir la resolución que dé por concluido el contrato docente por la reincorporación del titular a su plaza. Ahora,
Una vez que se hayan emitido ambos actos resolutivos, estos, para que resulten eficaces, tienen que ser necesariamente notificados conforme a las normas señaladas en el TUO de la Ley 27444, específicamente los artículos 20 y 21. Solamente cuando se haya notificado de manera válida ambas resoluciones, la resolución que dé por concluida la licencia, pero sobre todo la resolución de que da por concluida el contrato al docente contratado que viene coberturando la plaza, es que el profesor nombrado puede retomar sus funciones. Cabe indicar que este procedimiento se brinda con la finalidad de cautelar dos situaciones muy importantes. En principio, la continuidad del servicio educativo y también el derecho que tiene el docente contratado al contar con un vínculo vigente, un vínculo de contrato vigente, para poder él tomar conocimiento de que este vínculo ha fenecido a consecuencia de la reincorporación del titular. Pues no es posible de que el profesor nombrado, con la sola presentación de la solicitud de conclusión anticipada de la licencia, pretenda retomar sus funciones cuando existe un contrato vigente, ¿no? De acuerdo a una solicitud primigenia que él mismo ha presentado de cómo es la solicitud de licencia inicial. Bien, vamos a ver en esta sesión algunos tipos de licencia con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Sobre todo los tipos de licencia que más se solicitan. En principio tenemos a la licencia por incapacidad temporal. Esta licencia se brinda cuando el docente ha sufrido algún percance, ha sufrido algún accidente o tenga algún estado de salud que le impida prestar un normal desarrollo o un normal servicio de sus funciones habituales en su centro laboral. ¿Qué se debe hacer? La solicitud debe ser presentada por el docente o por su familiar en un plazo máximo de 2 días contados desde la contingencia, es decir, contados a partir del día en que el docente comienza a inasistir a la institución educativa a causa de la enfermedad que padece o a causa del accidente que ha sufrido. Este tipo de licencia se acredita necesariamente con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo o con el certificado médico, en tanto se trate por los primeros 20 días en el año. Si el profesor solicita la licencia por los primeros 20 días, acreditando la misma con un certificado médico, necesariamente tiene que adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida. Si la justificación de las inasistencias por licencia por incapacidad temporal se acreditan con un CID, no es necesario que adjunten esos documentos. Solamente se adjuntarán en caso sea acreditado con un certificado médico. Asimismo, hacer hincapié aquí de que el certificado médico en el cual se presenta para sustentar los primeros 20 días de licencia por incapacidad temporal en el año de un docente, no necesariamente tiene que estar contenido o ser en la especie valorada que vende el colegio médico o los colegios médicos a nivel nacional, ni tampoco tiene que ser necesariamente o estar necesariamente visado por el MINSA, porque la norma no lo exige así. El documento normativo señala que el certificado médico contiene el descanso médico del docente que se brinda necesariamente por un médico que esté colegiado y que indique el inicio y el término de la incapacidad. A partir del día 21 en adelante, sí, necesariamente la licencia por incapacidad temporal va a tener que ser acreditada necesariamente con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Qué pasa si un docente acredita o presenta su solicitud y adjunta un certificado médico para sustentar una licencia del día 21 en adelante? Tendrá que el especialista de personal o el que haga sus veces en la UGEL señalarle e invitarle a subsanar, brindarle un plazo de 2 días para que remita el correspondiente. Caso contrario, se va a tener que denegar esa solicitud de licencia por no cumplir con el documento idóneo para que se goce de este tipo específico de licencia con goce de remuneraciones. Otro tipo de licencias que se ha regulado y por ley especial como es la ley 30012 es la licencia por enfermedad en estado terminal o accidente grave de familiares directos. Por este tipo de licencia, el profesor nombrado y contratado
tiene derecho a gozar de 7 días calendario de licencia con goce de remuneraciones, en tanto acredite que cuenta con un familiar directo que se encuentra en estado grave de salud o en estado terminal o que haya padecido algún accidente grave, ¿no? Esta licencia se da con el objeto de poder asistir a su familiar directo. ¿Cuándo se va a presentar esta solicitud? Esta solicitud debe presentarse dentro de los 2 días hábiles de producido o conocido el diagnóstico médico del estado grave o terminal o del accidente que ha sufrido el familiar directo del profesor. Y se va a acreditar con un certificado médico que no es el certificado médico que sustenta la licencia por incapacidad temporal. El certificado médico que se tiene que presentar para acreditar este tipo de licencia es el que se encuentra aprobado por la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 08 del 2017. Es un formato que es gratuito, que lo pueden bajar de la red, del internet, con la finalidad de que el médico tratante del familiar directo lo llene y pueda servir de sustento para acreditar este tipo de licencia. Cabe indicar que adicionalmente a este certificado médico, el docente debe presentar la documentación que acredite el vínculo que tiene con el familiar directo por el cual solicita el derecho. Por ejemplo, si se tratara de un hijo menor de edad, bastaría con que presente el DNI del niño, en donde se señala que el docente o la docente es el progenitor de este menor, ¿no? Si se tratara de repente del papá o de la mamá del profesor, tendrá que presentar la partida de nacimiento del docente, en donde se acredite el entroncamiento con la persona que está en este estado de salud. ¿Qué pasa si el profesor presenta un certificado médico que no acredite esta condición de enfermedad grave, enfermedad terminal o que el accidente haya sido grave? El profesor debe reincorporarse a su centro de labores como máximo al día siguiente de emitido dicho certificado. Caso contrario, estaría incurriendo en inasistencias injustificadas, pasibles de responsabilidad administrativa. Otro tipo de licencia muy usual es la licencia por maternidad, la cual es un derecho que le asiste tanto a la docente nombrada como a la docente contratada y le permite gozar de 98 días calendario de descanso. Estos días se distribuyen en 2 periodos, 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. La solicitud de licencia debe ser presentada con una antelación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia y debe ser acreditada necesariamente con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por ESALUD y para el caso de aquellos docentes que se atienden en una institución distinta a ESALUD con el certificado médico en donde conste la fecha probable de parto, pero previamente validado por ESALUD. Cabe indicar que esta condición es necesaria debido a que este tipo de licencia es subsidiada por ESALUD y se tienen que cumplir con los requisitos que señala o que regula ESALUD para su debido trámite y el adecuado goce del subsidio. Cuando el inicio de la incapacidad, es decir, cuando el inicio de la licencia coincida con el inicio de las clases, la profesora debe prever y presentar la solicitud de manera presencial o virtual con una antelación mínima de 15 días hábiles o al día siguiente de la adjudicación si se tratara de una docente contratada. Y debe adjuntar el certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por ESALUD o el certificado médico previamente validado o visado por ESALUD, ¿no? Este tipo de licencia se debe otorgar siempre dentro del plazo de vigencia del contrato docente. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque muchas veces se presenta la licencia, por ejemplo, al finalizar el año. La docente solicita la licencia por maternidad en el mes de diciembre y en el certificado se indica de que esta licencia se extiende de repente hasta el mes de febrero. Entonces vienen las consultas. ¿Hasta cuándo se le otorga la licencia por maternidad? En este caso, y es más, en todos los tipos de licencia que tengan que ver con docentes contratados, esta no puede superar el periodo de vigencia del contrato. Si tengo un contrato vigente hasta el 31 de diciembre, tengo que la licencia culminarla, en todos los casos el 31 de diciembre. Si de repente la vigencia del contrato concluye el 15 de septiembre,
la licencia no puede ir más allá del 15 de septiembre. Es una regla que no solamente se aplica en este tipo de licencia por maternidad, sino en todos los tipos de licencia en general, cuando se trate de docentes contratados o incluso cuando se trate de docentes nombrados que de repente presentan o van a cesar o del servicio. En todos los casos siempre tiene que ser finalizada al término de la relación laboral. Tenemos dos casos especiales en la licencia por maternidad. En principio tenemos aquel que se extiende a 30 días calendario adicionales a los 98 días a los que hablamos en principio en la lámina anterior, que se va a dar cuando exista un parto múltiple de la docente o cuando el recién nacido haya nacido con alguna discapacidad. ¿Qué pasa ante una situación de esta naturaleza? La profesora tiene que presentar necesariamente una nueva solicitud y tiene que adjuntar ya sea el certificado de nacimiento donde conste el parto múltiple o el certificado de nacimiento en donde conste la enfermedad congénita terminal o la discapacidad severa del menor, según lo que solicite. Adicionalmente tenemos que las profesoras que se encuentran en esta condición pueden diferir ya sea parcial o totalmente el goce de la licencia y acumular al periodo postnatal. Pero para que ello suceda, tienen que presentar la solicitud, ya sea a la institución educativa, a la UGEL o a la DRE, según corresponda, con 2 meses de antelación a la fecha probable de parto. Y tiene que adjuntar un informe médico o el CID, en donde se acredite que la docente no va a sufrir de ningún, o no tiene ningún inconveniente, ningún problema de salud para que se pueda hacer esta acumulación. Cabe indicar que, dado que la acumulación del periodo ocurre a petición de parte, esto no es justificación para que las docentes puedan solicitar la disminución de sus funciones, ¿no? Porque es una situación que es netamente decisión personal de las profesoras. Por otro lado, tenemos a la licencia por paternidad. Por esta licencia, tanto el docente nombrado como el docente contratado tienen derecho a gozar de un descanso remunerado por 10 días consecutivos en caso se dé el alumbramiento de su cónyuge o conviviente reconocido judicialmente. Cabe indicar acá que se debe tener en cuenta que solamente se va a dar en el caso del alumbramiento de la cónyuge o cuando el conviviente del profesor esté reconocido judicialmente. Este requisito no lo hemos colocado nosotros como sector, sino viene de la ley general que regula este tipo de licencia. Ahora, el plazo por el cual se va a computar esta licencia va a regir desde la fecha en que el profesor lo indique y puede ser en 3 momentos. En principio tenemos desde la fecha de nacimiento del hijo, que se va a acreditar con el documento que certifica el nacimiento, o desde la fecha en que la madre o el hijo son dados de alta por el centro médico respectivo y se va a acreditar con el documento correspondiente, el documento de alta, o a partir del 3er día anterior a la fecha probable de parto, en el cual va a ser acreditado mediante el certificado médico correspondiente. Cabe indicar que el profesor tiene que presentar su solicitud, ya sea de manera presencial o virtual, con una antelación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. Otro tipo de licencia que tenemos es la licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. Para este caso, la solicitud debe presentarse el día del fallecimiento del familiar y de manera excepcional puede presentarse el día en que el profesor se reincorpora a su centro laboral. Sin embargo, para que esta excepción opere, tiene que existir una comunicación previa que el docente le haya hecho a su jefe inmediato a través de cualquier medio. Llámese redes sociales, llámese WhatsApp, una llamada telefónica o un mensaje de texto. Esto se ha previsto con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio educativo que el docente va a dejar de cubrir durante el goce de esta licencia. ¿Cuándo es que se va a computar este tipo de licencia? A partir del día siguiente del fallecimiento y se va a conceder sin deducción del periodo de vacaciones. ¿Qué pasa si el fallecimiento del familiar ocurre un día viernes, por ejemplo? La licencia se computa a partir del día sábado.
Si ocurre de repente un día domingo y el día lunes es feriado, se computa a partir del lunes, así este día sea feriado. La regla es que siempre va a ser el día calendario siguiente a la fecha del fallecimiento del familiar. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Se va a acreditar con el acta de defunción del familiar y durante este estado de emergencia se admite el certificado de defunción o el acta de defunción en línea y además el documento que acredite el vínculo que tiene el profesor con el familiar fallecido. Cuando el sepelio ocurra en una provincia distinta donde se produce el deceso, tiene que ser acreditado con la constancia, con el certificado o con el documento emitido por la institución o la entidad competente o la autoridad política del lugar donde se produce la sepultura o el entierro del fallecido a efectos de que el profesor pueda gozar de los 15 días de licencia que le correspondería en este caso. Tenemos también algunas licencias sin goce de remuneraciones, como por ejemplo la licencia por motivos particulares, que es la más usual en nuestro sector. Por esta licencia, el profesor nombrado puede solicitar su descanso para atender asuntos particulares hasta por 2 años continuos o discontinuos por cada periodo de 5 años. Tenemos 2 supuestos para contabilizar este periodo. Tenemos el primer caso para aquellos profesores que han sido nombrados antes del 26 de noviembre del 2012, para quienes el periodo de 5 años empezó a contabilizarse a partir del 26 de noviembre del 2012, encontrándonos actualmente en el segundo periodo, el cual va a cerrar próximamente el 25 de noviembre del 2022, que quiere decir que a partir del 26 de noviembre del 2022 vamos a iniciar un tercer periodo y se reinicia nuevamente el cómputo de los 2 años al que puede hacer uso el profesor de este tipo de licencia. Tenemos por otro lado el caso de los profesores que han sido nombrados a partir del 26 de noviembre del año 2012. Para ellos, el periodo de 5 años se va a computar a partir de la fecha del nombramiento del docente. Es decir, si el docente se nombró el 1 de marzo del 2018, es a partir de esta fecha en que se estaría contabilizando el periodo de 5 años, el cual va a cerrar, por ejemplo, el 29 de febrero del 2023. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de marzo del 2023 se estaría iniciando el segundo periodo para este caso específico. ¿Cuáles son las condiciones para que el docente pueda hacer uso de este tipo de licencia? En principio, se tiene que contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos el profesor tiene que tener 1 año y 1 día de servicios oficiales y remunerados para que pueda solicitar este tipo de licencia. En segundo lugar, tiene que no haber superado los 2 años continuos o discontinuos en los periodos señalados, dentro del periodo de 5 años. Tiene que existir necesariamente la conformidad del jefe inmediato para que pueda proceder el otorgamiento de esta licencia y tiene que realizar previamente la entrega de cargo correspondiente a su jefe inmediato antes del uso o del goce de la licencia por motivos particulares. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, en principio la solicitud debe presentarse con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la licencia y debe contar con la autorización expresa del jefe inmediato. ¿Qué quiere decir? El profesor va a presentar su solicitud, en el caso de los profesores que laboran en las instituciones educativas, va a presentar su solicitud ante el director de la institución educativa. El director tiene que remitir esta solicitud a la UGEL, adjuntando un documento, cualquier documento en donde conste su conformidad para el goce de esta licencia, o la necesidad de repente de diferir la licencia o la denegatoria de la misma. Es decir, el director de la institución educativa va a recepcionar la solicitud y la va a remitir a la UGEL con el documento correspondiente en donde se señala si le otorga, si está conforme con el pedido solicitado por el profesor o si de repente no está conforme por la necesidad del servicio que tiene, de repente porque la plaza del docente es de difícil cobertura y no expresa su conformidad para el otorgamiento de la licencia. Tiene que esta conformidad o disconformidad estar debidamente motivada con la finalidad de que la UGEL pueda expedir el acto administrativo de denegatoria.
pese a que el director de la institución educativa de repente no está conforme con la licencia que solicita el maestro, no puede negarse a recepcionar la solicitud. Tiene que en todos los casos, y no solamente en este tipo de licencias, en todos los casos en general de solicitudes de licencia que presentan los docentes, el director tiene la obligación de recepcionar la solicitud y de remitirla a la UGEL. Y la UGEL es quien evalúa. Eso es un punto que hay que tener bastante claro y presente a efectos de no incurrir en responsabilidades posteriores. El jefe inmediato, como ya les había indicado en este caso, el director de la institución educativa, va a evaluar la solicitud en razón a la necesidad del servicio que tiene y va a emitir la conformidad o la va a denegar expresándola en un documento que va a emitir a la UGEL, el cual debe ser remitido en un plazo no mayor a 2 días. El uso o el goce de la licencia por motivos particulares va a empezar a computarse necesariamente desde la vigencia de la resolución que resuelve otorgarla, por lo cual el profesor debe solicitar la resolución o debe presentar su solicitud con la debida antelación a efectos de que la UGEL le pueda notificar la resolución antes del inicio de la licencia, pues esta resolución es el documento indispensable para que el profesor pueda gozar de la licencia por motivos particulares sin inconvenientes y sin incurrir en responsabilidades administrativas posteriores. Tenemos una excepcionalidad en cuanto a el exceder los 2 años del periodo de licencia dentro del periodo de 5 años. Esta excepcionalidad se encuentra contemplada en la 7ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Ya ha sido puesta de conocimiento a través de los oficios múltiples 042 del año 2021 y del oficio múltiple número 032 del año 2022. Las precisiones brindadas a través del oficio múltiple 042 y el oficio múltiple 032 indican que, se ha dejado sin efecto las precisiones que se brindaron en un inicio con oficio múltiple número 025 del año 2016. En estos documentos se señala que las instancias de gestión educativa descentralizada solo pueden otorgar ampliación de licencias sin goce de remuneraciones por motivos particulares en el marco de la 7ª disposición complementaria de la ley para 2 cargos específicos, para el cargo de formador tutor y para el cargo de especialista pedagógico regional. Resulta aplicable siempre y cuando estos cargos, la vinculación de estos cargos o de estos puestos se realice mediante la contratación administrativa de servicio. Y para que pueda proceder, el profesor necesariamente debe de adjuntar a su solicitud de licencia el contrato administrativo de servicios debidamente suscrito para que se pueda aplicar la excepcionalidad del periodo de licencia por motivos particulares. Hay que precisar que esta licencia no es una licencia especial ni una licencia distinta a las señaladas en el artículo 71 de la Ley de Reforma Magisterial. Se trata de una licencia netamente por motivos particulares que a partir de la excepcionalidad planteada en la 7ª disposición complementaria puede emplearse. Por último, tenemos a la licencia por desempeño de función pública, por elección o por asumir cargos políticos o cargos de confianza, por el cual el profesor nombrado que se encuentre desempeñando alguna función pública por elección, según la clasificación regulada en el artículo 52 de la Ley 30.057, o que asuma algún cargo político de confianza, tiene derecho a que se le otorgue la licencia sin goce de remuneraciones mientras permanezca en el cargo. La solicitud de licencia que presenta el profesor tiene que ir necesariamente acompañada del documento que acredite la función pública que el profesor va a desempeñar y debe presentarse como máximo al día hábil siguiente de la emisión del acto resolutivo. Es responsabilidad del profesor indicar la conclusión de la elección o la designación para dar por concluida la licencia. ¿Por qué? Porque este tipo de licencia tiene una característica especial. Se establece en la resolución que la otorga el inicio de la licencia, pero no se establece el término
debido a la naturaleza de este tipo de licencia, porque no sabemos cuándo es que va a terminar la confianza o qué puede pasar durante la elección de este docente para el ejercicio de alguna función pública, para poder nosotros delimitar la fecha de término de la licencia. Es por ello de que se deja abierto para que el docente que está gozando de este tipo de licencia pueda comunicar a la UGEL la conclusión de la misma cuando haya terminado la confianza o cuando ya no esté realizando la función pública por la cual le ha sido otorgada. Si el docente no comunica esta situación y no retoma sus funciones habituales, va a aplicarse los descuentos correspondientes y se va a señalar o establecer la falta administrativa a que hubiera lugar. Bien, esto es lo que corresponde a la sesión de las licencias. Vamos a, Manuel, creo, para pasar a la segunda parte, que son las preguntas que tenemos. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Nos indican, ¿el director de la institución educativa o especialista designado tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones? Sí, en la ponencia les hice hincapié en ello, que el profesor de las 4 áreas de desempeño, ya sea el área de desempeño de gestión pedagógica, el área de desempeño de gestión institucional y las 2 áreas que todavía no las tenemos implementadas, pero que en su momento se van a implementar, tienen derecho a hacer uso de las licencias con y sin goce de remuneraciones. Así es, en tanto que cumplan con los requisitos y las condiciones que señala la resolución viceministerial 123 y su reglamento. Ahora, a partir de ello, las condiciones que el uso de estas licencias le puedan ocasionar en la evaluación de su desempeño, como ya también indiqué, es decisión personal del docente, ya que recordemos, la licencia es un derecho que es otorgado a petición de parte. Bien, la segunda pregunta que nos plantean es, ¿cómo es el procedimiento para otorgar licencia por COVID en el caso de un docente que no tiene activo su seguro de salud? Bien, en principio indicar que el COVID se trata de una enfermedad y como tal, el procedimiento para las licencias de aquellos docentes que hayan contraído el COVID-19 se tramitan como licencias por incapacidad temporal. Por ende, tiene que seguir el mismo procedimiento, cumplir con los requisitos y las condiciones. Y una de ellas es presentar ya sea el certificado médico por los primeros 20 días y cuando se trate con los documentos que lo acompañan, y cuando se trate del día 21 en adelante, presentar el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Cabe indicar que este tipo de licencia de incapacidad temporal está amarrada a las normas de salud. ¿Por qué? Porque a partir del día 21 en adelante se subsidia por salud. Entonces es necesario que el docente cuente necesariamente con su seguro vigente para que se pueda proceder al otorgamiento de la misma, porque si no, no se va a poder subsidiar. Por los primeros 20 días no habría ningún problema porque corren a cuenta del empleador, pero a partir del día 21 en adelante, para que pueda acreditarse o pueda otorgarse este tipo de licencia, necesariamente se tiene que contar con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. La otra pregunta tenemos, dice, en caso de docentes contratados, ¿tienen derecho a licencia sin goce por cuánto tiempo como máximo? Bien, como habíamos indicado, para el caso de los docentes contratados, sus licencias se encuentran reguladas en el Decreto Supremo 015 del 2020 que regula el proceso de contratación docente, en donde se señala de manera específica qué tipo de licencias con goce de remuneraciones tienen derecho, no habiéndose regulado que los docentes contratados tengan derecho a algún tipo de licencia sin goce de remuneraciones, las cuales son de uso exclusivo de los docentes nombrados. Por ende, un docente contratado no puede hacer uso de ningún tipo de licencia sin goce de remuneraciones. Bien, Manuel, esto es, hemos concluido, me parece, ya con la ponencia. Vamos a dar pase te doy pase, Manuel, para que puedas presentar a la siguiente especialista. Muchísimas gracias con todos los participantes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Liliana. Bueno, dejo en la posta a Joana para que continúe con el desarrollo de esta asistencia técnica. Adelante, Joana, por favor. Ok, gracias, doctor Manuel. Muy buenas noches, participantes.
Continuando, entonces, tenemos a nuestra tercera expositora, la doctora Roxana Ruiz Villavicencio. Ella es abogada de profesión, colegiada y habilitada, con maestría en gestión pública, proactiva, con experiencia con más de 12 años en el sector público y privado, con 3 años en la Dirección Técnica Normativa de Docentes, como especialista en la normatividad educativa. Bien, doctora, la dejo en uso de la palabra. Buenas noches, Joana. Buenas noches con todos. Para mí realmente es un gusto compartir el siguiente tema que vamos a desarrollar, que es el tema de reingreso. No sé si se visualiza bien mi pantalla. Correcto, doctora. Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, como mencioné, vamos a desarrollar el tema de reingreso. Entiendo de que están un poco cansados por la hora, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero este tema es un tema que se está tratando con mucha frecuencia porque para nuestro sector, especialmente para la carrera pública magisterial, es un procedimiento novedoso porque recién se va a implementar en este año. Comenzamos simplemente como en forma general, indicando el marco normativo y cómo hemos llegado, en este caso, a las modificatorias que nos van a permitir realizar este año el procedimiento de reingreso. Como todos sabemos, la Ley de Reforma Magisterial fue publicada el 25 de noviembre de 2012, donde ya se contempla en el artículo 54 el procedimiento de reingreso. Posteriormente, se aprueba mediante Decreto Supremo 004-2013 el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, donde se contempla del artículo 120 al 123 el procedimiento de reingreso a observar. Posteriormente, con Decreto Supremo 008-2022, publicado el 13 de mayo del 2022, o sea, recién, se hacen modificaciones en los artículos del reglamento, en los cuales incluye el artículo 120, 121 y 123 referidos al procedimiento de reingreso. Además, se incorpora la disposición complementaria transitoria, la 24ª disposición complementaria transitoria, referido justamente al procedimiento de reingreso para este año 2022. Bueno, solamente para recordar. La Ley de Reforma Magisterial, como indiqué en el artículo 54, contempla el procedimiento de reingreso a la carrera pública magisterial, considerando, en este caso, ciertas condiciones, como por ejemplo, ¿quién tiene derecho a poder reingresar? El profesor que renuncia, ¿no?, puede solicitar su reingreso. Asimismo menciona que se tiene que realizar en la misma escala que tenía al momento de su renuncia. Y establece claramente que el reglamento establece las condiciones y procedimientos de reingreso. Tenerlo presente. El reglamento tiene que establecer cuáles van a ser las condiciones y los requisitos que debe cumplir el profesor para reingresar. Así también establece restricciones. Por ejemplo, nos dice que el profesor destituido no puede reingresar a la carrera pública magisterial. Por otro lado, también menciona que el profesor comprendido en los alcances del literal C del artículo anterior, nos referimos al artículo 53, que refiere justamente el término de la relación laboral. ¿Y qué dice el literal C del artículo 53? No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley. Ya. Como vemos, tenemos dos limitantes para el profesor que desea reingresar. Ahora trataremos como una antesala qué artículos se han modificado. Tenemos en el reglamento el numeral 120.1 del artículo 120, que refiere: el reingreso es la acción administrativa mediante la cual por única vez, esta única vez no nos hace referencia, o sea, no es específico en indicar por única vez se presenta la solicitud, por única vez el profesor puede solicitar reingreso, o cuál es la referencia específica. Limitantes que no nos han permitido regular este procedimiento. Asimismo dice, en este caso dice que en caso de proceder se autoriza, ¿no?, en las mismas condiciones laborales que tenía al momento del retiro. Y surge la pregunta,
¿Cuántos profesores han renunciado no en el cargo de profesor, sino en cargos de mayor responsabilidad, como es el caso de director de colegio, especialistas en educación? O sea, ellos tendrían que reingresar en ese mismo cargo. Situaciones que se ha evaluado y ¿no? Veíamos ciertas limitantes. ¿Cómo regular este procedimiento de reingreso? Ahora, el artículo 121 establece condiciones que debe cumplir el profesor para su reingreso. Por ejemplo, dice, el reingreso se efectúa necesariamente en la misma jurisdicción a la que pertenecía la plaza de la que fue titular al momento del retiro. La misma jurisdicción no se establece si es la misma UGEL, si es la misma DRE, referente al profesor, referente a la plaza. Como se dan cuenta, no es claro el procedimiento a seguir. Así también en el literal B, dice la existencia de plaza vacante presupuestada, definitivamente, se tiene que establecer que hay existencia de plaza vacante presupuestada, esa condición se mantiene, pero reiteramos, dice, en el mismo cargo, especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo. En este sentido, si nos referimos al cargo de profesor, no habría mayor problema. Pero, ¿qué dice la segunda parte de este literal? Para el caso de los especialistas, nos referimos a especialistas de educación. El reingreso solo procede en la sede administrativa en que ¿no? laboró al momento del retiro. Pero, ¿cómo ingresó este profesor? ¿Como especialista? ¿Qué dice la ley de reforma magisterial? El primer cargo, cuando el profesor ingresa a la carrera pública magisterial, es el cargo de profesor. Por tanto, esta condición contraviene el espíritu de la ley de reforma magisterial. Así también podemos considerar el literal C, condición anterior. Estamos tratando de dar un enfoque general respecto a lo que la norma refería, para comenzar después a tratar las modificaciones que se han realizado. Entonces, literal C, dice, el reingreso se realiza necesariamente después de los concursos públicos de reasignación y ascenso del profesor. Como ustedes conocen, no tenemos plazos establecidos, plazos fijos para los procesos de ascenso, por ejemplo, ¿no? A veces culminamos el 28 de febrero, no sabemos cuándo se inicia, se cambia el cronograma, se reprograma. En ese sentido, ¿qué ocasionamos? Demora, retardo, no tendríamos un periodo establecido para el procedimiento de reingreso. Por tanto, era necesario la modificatoria de estos artículos. Y por último, tratemos sobre el artículo 123, que se refiere que las instancias de gestión educativa descentralizada, ¿no? implementan los procesos evaluativos previo que lineamientos nacionales establecidos por el MINEDU. Es decir, que nosotros, o sea, me refiero al Ministerio de Educación, tendría que aprobar una norma técnica o un documento normativo que regule este procedimiento de reingreso, haciéndolo más burocrático, demorando innecesariamente, porque este no es un concurso, el profesor ya ingresó a la carrera pública magisterial. Lo que va a hacer es un procedimiento administrativo para poder reingresar. Seguimos. Entonces, en base a lo que he comentado, sí, un poco con mayor claridad, las limitaciones que encontramos en los artículos modificados, ¿no? Por ejemplo, en el numeral 120.1 del artículo 120, ¿no? La alusión por única vez. No sabíamos si estaba referida a la solicitud o el acto de reingresar, como les mencioné. No se delimitó si la indicación de las mismas condiciones laborales al momento del retiro alcanza la misma plaza o a la jurisdicción del UGEL o de la DRE. Situaciones, pues, que eran necesariamente, requerían ser especificadas, detalladas para realizar este procedimiento de reingreso. Asimismo, como se identificó, ¿no? Aproximadamente, tenemos desde el 2012, 86 profesores que renunciaron a encargos de mayor responsabilidad, ¿no? Ya sea como designados o como encargados. Entonces, ellos al momento de retirarse tenían este cargo, no tenían el cargo de profesor. Por tanto, cuando reingresarían, tendrían que regresar bajo esas mismas condiciones. Y reitero, esto contraviene el espíritu de la ley de reforma magisterial que establece que el cargo inicial es el cargo de profesor. Respecto a la modificatoria del artículo 121, dice, no se evidencia que el reingreso se justifique en la necesidad institucional. ¿Qué entendemos por necesidad institucional? Carencia de recursos humanos, ya sea en la institución educativa, en la UGEL, en la DRE,
para garantizar la prestación del servicio educativo. Sí, porque estas plazas son temporalmente, ¿no? Son cubiertas, ya sea en este caso por contratación docente o por destaque, pero no tenemos un titular de la plaza que se mantenga en forma permanente. Entonces tal vez tengamos problemas, ¿no?, en poder garantizar la prestación de servicio educativo. Así también se habla de que no se indica que la plaza vacante presupuestada es en el mismo cargo de profesor, reiteramos lo mismo, por tanto era necesario indicar que el reingreso va a ser o se va a tener que considerar siempre en el cargo de profesor, cargo inicial en la ley de reforma magisterial. Y reitero, ¿no? Como mencionábamos, se indicaba que después de los procesos de reasignación o de ascenso se realizaría el procedimiento de reingreso. Pero como no se tienen fechas fijas, pues simplemente atrasaríamos, demoraríamos y no tendríamos un periodo fijo para realizar este procedimiento. Y por último, respecto al artículo 123, que reitero, ¿no?, decía que se tendrían que disponer lineamientos para realizar este procedimiento, lo que únicamente ocasionaría, ¿no?, en mayor burocracia y tardía o demora en este procedimiento. Ahora sí, tratemos del marco normativo actual. Decreto Supremo 008-2022, que es el marco normativo que debemos observar. Este marco normativo nos va a dar los lineamientos para realizar el procedimiento de reingreso a partir de este año. Se modificó el artículo 120, numeral 120.1, que se establece ya el reingreso de la acción administrativa mediante la cual, por única vez en su trayectoria laboral, ya definimos, en su trayectoria laboral, es decir, el profesor por única vez va a poder solicitar su reingreso. No va a poder renunciar, nuevamente solicitar su reingreso, nuevamente renuncia, nuevamente solicitar su reingreso. No, no se contempla eso. Solamente el profesor va a poder solicitar su reingreso por única vez en su trayectoria laboral. Además, el profesor que renunció a la carrera pública magisterial, ¿no?, puede solicitar su reingreso. Como establecimos, ¿no?, hay ciertas limitaciones. Digamos, un profesor que fue destituido, un profesor que no aprobó la evaluación de desempeño, ¿ya? Comencemos a tener ya en cuenta todas esas precisiones para poder llevar este procedimiento de reingreso. La solicitud se presenta ante el titular de la UGEL, a la que pertenece la institución educativa en donde ocupó el último cargo de profesor previo a su cese. Identificamos la UGEL. El profesor puede haber renunciado con un cargo de mayor responsabilidad, pero tiene que solicitar, en este caso, su reingreso en la UGEL, ¿no?, donde pertenece la institución educativa, donde ocupó el último cargo de profesor. Y se mantiene la postura de que se autorice el reingreso en la misma escala magisterial que tenía en su momento su renuncia, tal como lo establece la ley de reforma magisterial. Así también se ha modificado el artículo 121, condiciones para el reingreso. Ahora sí decimos, ¿no? Literal A, por necesidad institucional, carencia de recursos humanos, no coberturamos en forma permanente una plaza de cargo docente. Y se solicita en la UGEL donde ocupó el último cargo de profesor antes de su renuncia. Ya, específicamente, ¿dónde ocupó el último cargo de profesor? Porque el reingreso va a ser en el cargo de profesor. Existencia de plaza vacante presupuestada. Necesariamente tiene que haber una plaza vacante presupuestada. Nos referimos a plazas orgánicas, ¿no? Y pues en las mismas condiciones, nos referimos al cargo de profesor, especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo. Y en el ámbito de su jurisdicción, ¿no?, en el ámbito del UGEL. Y aquí claramente se detalla. Para el caso del cese de cargos de mayor responsabilidad, recuerdan que dijimos, ¿no?, consideramos cargo de director de colegio, de especialista de educación, ¿no? El reingreso solo procede en la plaza de cargo de profesor. Por favor, atentos con estas precisiones que van a regular el presente procedimiento de reingreso, que también va a ser por primera vez. El literal se nos menciona que el procedimiento de reingreso se realiza dentro de las 2 primeras semanas de diciembre de cada año.
con vigencia a partir del primer día hábil del mes de marzo del año siguiente. Esa condición y esos lineamientos siempre lo podemos ver en los diferentes procedimientos, ¿no? Sea reasignación, permuta, siempre es a partir del primer día hábil del mes de marzo del año siguiente. Mantenemos esos mismos lineamientos. La solicitud se presenta dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la aceptación de la renuncia. Esta es la regla general. Yo renuncio, tengo 2 años posteriores a mi renuncia para solicitar mi reingreso. Así también, ¿no? No debe existir impedimento legal o administrativo en el que se encuentre inmerso el profesor. Recuerden ustedes que el artículo 122 está vigente, ¿no? Que refiere que se debe cumplir con los requisitos que cumple todo profesor que ingresa a la carrera pública magisterial. Lo que menciona el artículo 18, si no me recuerdo, de la Ley de Reforma Magisterial. Y pedimos cierta experiencia. El profesor solicitante debe haberse desempeñado como mínimo 1 año de servicios oficiales en la plaza en que fue titular. ¿Por qué se pide esta condición? Debemos mantener la calidad del servicio educativo, cierta experiencia del profesor. O sea, como mínimo haberse desempeñado 1 año de servicios oficiales en la plaza que fue titular. Así también, el profesor debe contar con 63 años de edad como máximo a la fecha de la culminación del procedimiento de reingreso. O sea, culmina, por darles un ejemplo, culmina el mes de diciembre, pues debe tener 63 años. Si ya cumplió 64, no podría reingresar. Y nos retomamos en el caso del literal G respecto a la limitante que nos da la ley, ¿no? No haber aprobado la evaluación de desempeño. ¿Recuerdan? Justamente, este literal G va vinculado con esa limitante, que dice, se verifique que la renuncia del profesor no haya sido efectuada en la oportunidad en la que le correspondía ser evaluado en su desempeño docente. Tenemos que tener cuidado, ¿no? En esa verificación. Y por último, el profesor solicitante no cuente con la condición de nombrado en la carrera pública magisterial. El reingreso es para todos los profesores que no cuentan con nombramiento en la Ley de Reforma Magisterial o pertenecen a la carrera pública magisterial. En el sentido que si yo tengo un nombramiento como profesor y he renunciado en otra plaza, no voy a poder solicitar mi reingreso, porque yo ya tengo un vínculo, yo estoy nombrada en la carrera pública magisterial. Por eso la condición es no encontrarse nombrado en la carrera pública magisterial. Ahora viene en este caso la modificación del artículo 123. Recordamos que era, ¿no? Que en este caso las instancias de gestión educativa centralizada deberían, ¿no? Mantener o deberían regularse mediante lineamientos, ¿no? Para observar este proceso, dando a entender una norma técnica o documento normativo que lo pueda regular. Ahora no, directamente se refiere. La oficina de personal, o que a sus veces es en las instancias de gestión educativa descentralizada, evalúa el cumplimiento de los requisitos y condiciones del solicitante. La oficina de personal se va a encargar de evaluar, de realizar este procedimiento. Evalúa los requisitos y condiciones que debe cumplir el solicitante para un reingreso. Ya. Por eso, lo que hacemos en digamos, con este artículo es facilitar el reingreso. Ya no tenemos, pues, normas que acarrean un procedimiento largo, que requieren mayores cantidad de implementadores, no. La oficina de personal es la que se va a encargar de realizar este procedimiento. Una vez que culmina con el procedimiento, informa al titular de la entidad, ¿no? De la procedencia, cuántos han reingresado y cuántos no. O sea, normalmente, como siempre, se realiza todo procedimiento, hace un informe, ¿no? De todo el procedimiento que se realiza. Si reingresa, se va a emitir un acto resolutivo de reingreso y siempre va a ser a través del sistema Nexus. Para ello, pues ustedes, ¿no? Como tienen conocimiento, ¿no? Se emite en este caso mediante un actualizador y todo el procedimiento que seguimos para los diferentes procesos, ya sea de encargatura, reasignación, entre otros. Y de ser, en este caso, denegado, ¿no? Se tiene que comunicar al solicitante que no ha podido reingresar. Ahora, se ha incorporado
la 24ª disposición complementaria transitoria. Recuerdan que la regla general es que tenemos, después de renunciar, 2 años para poder reingresar. Pues en este caso, excepcionalmente este año, los profesores que renunciaron a la carrera pública magisterial durante el periodo de 2013 al 2021 pueden solicitar su reingreso, solamente por este año 2022, en consideración que no teníamos pues regulado este procedimiento. Así que la oficina de personal ya tiene que ir conociendo, ¿no?, todas estas modificatorias del reglamento para poder realizar adecuadamente esta implementación. Una casuística muy pequeñita, solamente para tenerlo de referencia. Wilfredo Tapia Rodríguez es un docente que cesó voluntariamente en el año 2016. Sin embargo, dice, el reglamento señala que la solicitud se presenta dentro de los 2 años posteriores a la fecha de aceptación de la renuncia del profesor. La pregunta es, si supera este periodo de 2 años, ¿se le podrá atender la solicitud? En condiciones normales, no, porque solamente son 2 años, estamos en el 2022. Él renunció en el 2016. ¿No? Podría haber solicitado su reingreso hasta el 2018, pero en este año 2022, por la excepción, de acuerdo a la disposición complementaria transitoria, sí va a poder presentar su solicitud de reingreso. Otro caso. El docente José Torres es un docente que cesó voluntariamente en el año 2021. El reglamento señala que el procedimiento de reingreso debe realizarse dentro de las 2 primeras semanas de diciembre del año 2022. Por tanto, ¿podrá presentar la solicitud de reingreso en noviembre? Bueno, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, él puede presentar, ¿no?, una solicitud y la administración pública está obligada a recepcionarlo. Pero el procedimiento de reingreso se inicia en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, de acuerdo al marco normativo. Y por último, el último caso que presentamos es Luisa Cortés Lozano, fue profesora nombrada interina el año 1993 en un centro poblado, ¿no?, Palmeras de Porotongo. Y en diciembre del año 2014 fue cesada por no contar con título profesional. A la fecha la profesora cuenta con su título. ¿Puede reingresar a la carrera pública magisterial? Y de ser el caso, ¿en qué escala? Según menciona, la profesora fue nombrada interinamente. ¿Y por qué fue retirada? Porque no tenía título. Ella no fue incorporada a la ley de reforma magisterial. Por tanto, ella no puede solicitar su reingreso. El reingreso se encuentra dentro del marco de la ley de reforma magisterial para aquellos profesores que pertenecen a la carrera pública magisterial y cesaron bajo esas condiciones. Bueno, esa es la exposición muy breve respecto al tema de reingreso, simplemente para poder indicar, por ser esta vez la primera vez que se va a desarrollar este procedimiento, vamos a brindar la asistencia técnica requerida a todas las instancias de gestión educativa descentralizadas, se emitirán oficios múltiples, así que tengamos un poquito de paciencia, porque se va a brindar la asistencia requerida para realizar una adecuada implementación de este procedimiento de reingreso. Muchas gracias, doctora Se Roxana. pregunta, ¿no? Una docente que renunció a su plaza de nombramiento docente de aula solicita su reingreso, pero no dentro de la jurisdicción a la que pertenecía su plaza en la que fue titular, sino hacia otra modalidad educativa. ¿Es procedente esta solicitud de reingreso? No, ¿no? Como dijimos, en este caso, reingresos son bajo las mismas condiciones, modalidad, especialidad, nivel, entre otros aspectos. Y tiene que ser dentro de su jurisdicción. Otra pregunta que hacen, ¿no? Si no hubiera plazas de especialista de educación para su reingreso, ¿cómo sería para ese caso? Reitero, nuevamente, el reingreso se va a realizar en el cargo de profesor, no en cargos de mayor responsabilidad. Todo reingreso. El profesor puede haber renunciado a un cargo de mayor responsabilidad. Especialista de educación, como en el presente caso. Pero su reingreso
va a ser en el cargo de profesor, en el último cargo de profesor que él se encontraba, ¿no? Y que posteriormente pudo ser designado como especialista de educación, de ser el caso. Pero el reingreso es en el cargo de profesor. Aquí nos hacen una pregunta que no viene, digamos, no viene a ser un reingreso, nos dice cuándo una sentencia judicial ordena su reingreso. Solamente para aclarar. Cuando una sentencia judicial, un mandato judicial, ordena, no es un reingreso, es una reincorporación en cumplimiento de un mandato judicial. Ahí no evaluamos, damos cumplimiento a un mandato judicial, para que lo tengan presente. Cuando un docente que no tenía título reingresa, sus saberes siguen siendo los mismos que tenía cuando fue retirado. Un docente que no tiene título no pertenece a la carrera pública magisterial. Por tanto, no está en el marco de la ley de reforma magisterial. No podría solicitar su reingreso. Este año 2022 se realiza el proceso de reingreso o se debe esperar una reglamentación, documento del Minedu. Nos hemos referido que con la modificatoria del Decreto Supremo 008-2022 Minedu se va a desarrollar el procedimiento de reingreso este año 2022. No vamos a requerir documento normativo o norma técnica para su regulación. Va a ser regulado con, en este caso, la modificatoria del reglamento. Tenemos todas las condiciones, requisitos, procedimiento a seguir. No requerimos una norma técnica para poder desarrollar el procedimiento de reingreso. Veo que hay muchas preguntas y qué bueno que haya mucho interés. Reitero, va a haber asistencia técnica, se van a remitir oficios múltiples para brindar precisiones. Y quien va a estar a cargo de este procedimiento de reingreso va a ser la oficina de personal. Así que requerimos mucha atención por parte de ellos para realizar una adecuada implementación. Bueno, quedo ahí con las preguntas, veo también la hora, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema.